Entrañable pero espurio. Es uno de los relatos más apreciados de la Biblia. Una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio es llevada delante de Jesús. Realmente se trataba de una trampa. Los fariseos sabían perfectamente que la ley de Moisés prescribía que tenía que ser apedreada y querían poner a prueba a Jesús. Jesús se inclinó y se puso a escribir algo con el dedo en el suelo. Lo que escribió no se consigna, y a lo largo de los siglos, ello ha suscitado toda clase de especulaciones. Finalmente, Jesús pronunció las conocidas palabras: "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". Aleccionados, los fariseos se marcharon de uno en uno, siendo los más viejos los primeros en abandonar la escena. Cuando todos hubieron salido, Jesús dijo a la adúltera: "Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?". "Nadie, Señor", replicó ella. Luego Jesús dijo: "Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar". El único problema con este relato es que los eruditos saben desde hace más de un siglo que no es auténtico. No obstante, esta fue una noticia perturbadora para los lectores del libro de Erckmann. Muchos parecieron tomarse esta pérdida de un modo personal y comenzaron a preguntar qué otros pasajes de la Biblia hemos de desechar como indignos de confianza. Francamente, esta es una triste historia, dijo Wallace cuando le pregunté por el relato de la mujer adúltera. Cuando uno lee este pasaje dice: "Es realmente impresionante. Estoy asombrado del amor, la gracia y la misericordia de Jesús, y de cómo les hizo frente a los fariseos". Decimos: "Quiero que esto esté en la Biblia". Y esto mismo dijeron los copistas. Leyeron este relato como un episodio independiente y acabaron consignándolo, al menos en media docena de pasajes en Juan y Lucas. Es como si los escribas hubieran dicho: "Quiero que esto esté en la Biblia, de modo que voy a ponerlo en este o en aquel lugar". ¿De modo que es un relato que se introdujo con el tiempo?, le pregunté. Al parecer, circulaban dos relatos distintos acerca de una mujer que había sido sorprendida en pecado y que Jesús fue misericordioso con ella. Es más que probable que una buena parte de la narración fuera históricamente verdadera. Sin embargo, no se consignó en las Escrituras. ¿Fue una mujer sorprendida en adulterio? No lo sé. ¿Fueron los fariseos abandonando el lugar, comenzando por los más viejos? Es casi seguro que esto se añadió más tarde para darle más sabor al relato. ¿Escribió Jesús algo en el suelo? Es casi seguro que sí, por una serie de razones, respondió Wallace. Mi hipótesis es esta. Estos 12 versículos armonizan más con el estilo y vocabulario de Lucas que con los de Juan. De hecho, un grupo de manuscritos consigna la narración en Lucas en lugar de en Juan. ¿Cuál era el aspecto del relato cuando Lucas tenía acceso a él y por qué no lo consignó en su evangelio? Todavía no tengo respuesta a estas preguntas. Pero está claro que el relato de la Biblia no es auténtico, dije. Es necesario hacer una distinción, dijo él. ¿Es auténtico desde el punto de vista literario? En otras palabras, ¿fue Juan quien escribió realmente este relato? Mi respuesta es un rotundo no. ¿Es históricamente auténtico? ¿Sucedió realmente? Mi respuesta es un sí, con muchos matices. Es posible que se diera un episodio en que Jesús se mostrara misericordioso con un pecador. No obstante, originariamente la narración estaba en forma truncada. ¿Por qué se ha seguido incluyendo este relato en las Biblias?, le pregunté. ¿No confunde esto a los lectores? Los evangélicos han seguido una tradición de timidez al seguir incluyendo este relato porque piensan que los lectores se asustarían si no lo encontraran en el texto, dijo Wallace. Si leemos cualquier traducción bíblica, encontraremos una nota marginal que dice que este relato no aparece en los manuscritos más antiguos. Pero a menudo estas notas no se leen. Cuando en un libro de divulgación general Erckmann informa que esta narración no es auténtica, muchos se sienten engañados. Tomé mi ejemplar de la New International Version y me dirigí al Evangelio de Juan. En efecto, hay unas líneas en la parte superior e inferior del relato que lo enmarcan, y también una nota en el centro de la página que dice: los manuscritos más antiguos y fidedignos y otros testigos antiguos no consignan Juan 7:53, 8:11.
Pero, ¿cuántas personas, me pregunté, entienden realmente las implicaciones de esta nota? ¿Están los editores de la Biblia induciendo a algunas personas al error al seguir consignando este pasaje? Le pregunté. Yo sería muy prudente al decir esto, contestó Wallace, pero sería sin duda más claro decir, este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos, es más, los editores de esta traducción no creen que estas palabras sean auténticas. De otro modo, las personas son susceptibles de desilusionarse si esta información la encuentran en cualquier otro lugar. Se trata de una mentalidad catastrófica que dice, vaya hombre, no sabía que estos 12 preciosos versículos no fueran auténticos y que otras cosas me estarán ocultando también. Pero el hecho es que los editores les han hablado de ello y que se trata de una circunstancia excepcional. Solo hay otro pasaje que tiene una extensión parecida. Este es el tema que quería tratar a continuación. Serpientes y lenguas. En noviembre de 2006, una mujer de 48 años murió 4 horas después de sufrir la mordedura de una variedad de serpiente de cascabel, Crotalus horridus, en una reunión dominical de una iglesia en Kentucky. Era la 7ª víctima mortal de este tipo en Kentucky desde 1980. De hecho, el Estado sintió la necesidad de promulgar una ley que convertía en delito menor utilizar reptiles en los servicios religiosos. Todos los periodistas que cubrieron la noticia de la muerte de la mujer decían en sus artículos que, según el Evangelio de Marcos, quienes creen en Jesús podrán manipular serpientes sin sufrir daño alguno. Ninguno de ellos, no obstante, mencionó que este versículo y de hecho los 12 últimos de Marcos no formaban parte del Evangelio original, sino que fueron añadidos en una fecha posterior y no se consideran auténticos. Esto significa que Marcos termine con el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús por parte de 3 mujeres, a quienes un joven vestido con una túnica blanca les dice que Jesús había resucitado de entre los muertos. No dijeron nada a nadie, las mujeres, concluye el Evangelio, porque tenían miedo. Los últimos 12 versículos describen las 3 apariciones de Jesús tras la resurrección y afirman que los cristianos tomarán serpientes en sus manos sin sufrir ningún daño, así como que echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y sanarán enfermos. ¿Cuánto tiempo hace que los eruditos saben que este pasaje final de Marcos no formaba parte del original? Le pregunté. Bien, este fragmento no aparece en el Códice Vaticano, y este manuscrito se conoce desde el siglo XV. Después, en 1859, el crítico textual Konstantin von Tischendorf se desplazó al monte Sinaí, y a su vuelta trajo el Códice Sinaítico. Estos son los manuscritos más antiguos que tenemos en que aparece este pasaje, y ninguno de ellos tiene los 12 versículos, dijo él. Tienen tantas discrepancias entre sí que su origen ha de remontarse a un antepasado común muy antiguo allá por el siglo II. ¿De dónde cree usted que procede este pasaje del final de Marcos?, le pregunté. Existen 2 ideas esenciales, pero ambas concuerdan en que estos versículos no son auténticos. Un grupo afirma que Marcos redactó un final para su evangelio, pero que éste se perdió. Era fácil deducir por el tono de su voz que era escéptico al respecto. ¿Está usted de acuerdo con este planteamiento?, le dije. Esto presupondría que Marcos se redactó en un códice y no en un rollo. Habría sido relativamente fácil que la página de un códice se perdiera, ya que este tipo de documento se encuadernaba como nuestros libros. Sin embargo, el final del Evangelio habría estado seguro en un rollo. No obstante, los códices no se inventaron hasta más o menos 40 años después de la redacción de Marcos. Creo que una idea mucho mejor es que el planteamiento de Marcos, como escritor, era presentar a Cristo como el individuo más excepcional que ha existido jamás. Con esta idea en mente, quería dar al final de su Evangelio un formato igualmente excepcional, dejándolo abierto. Esencialmente, está diciendo a sus lectores, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Entonces, ¿la eliminación de estos 12 versículos no afecta realmente a la doctrina de la resurrección? Ni en lo más mínimo. Hay aún así una resurrección en Marcos. Está profetizada,
el ángel da fe de ella y el sepulcro queda vacío. Sin embargo, es fácil entender que un escriba de la antigüedad dijera: ¡qué desgracia! Este evangelio no tiene ninguna aparición después de la resurrección y termina con las mujeres atemorizadas. Creo que un escriba del siglo II se basó esencialmente en el libro de los Hechos, donde a Pablo le muerde una serpiente y los creyentes hablan en lenguas, y quiso redondear el evangelio de Marcos añadiéndole un nuevo final. ¿Por qué sigue estando en la Biblia? Una vez que un pasaje se incorpora al texto bíblico, es realmente difícil desalojarlo. Todas las Biblias tienen una nota en la que se indica que este pasaje final no está en los manuscritos más antiguos. Algunos editores ponen estos versículos en una fuente más pequeña o entre corchetes. De todos los versículos cuestionados de la Biblia, este y el de la mujer sorprendida en adulterio son, sin lugar a dudas, los pasajes más largos, y su naturaleza espuria no es una novedad. No obstante, hay un tercer pasaje igualmente importante. Ehrman dijo que el único pasaje de toda la Biblia que delinea explícitamente la doctrina de la Trinidad aparece en 1 de Juan 5, 7, 8, que en la Reina Valera dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Está usted de acuerdo en que este texto no es original? Le pregunté a Wallace, sin lugar a dudas. ¿De dónde procede? El origen de este pasaje se remonta a una homilía del siglo VIII. Fue añadido a un texto en latín y ni siquiera se tradujo al griego hasta el año 1520. Hasta la fecha hemos encontrado un total de 4 manuscritos que consignan este pasaje, todos ellos de los siglos XVI o XVII, además de otros 4 que lo tienen como una nota marginal de una mano posterior. Es obviamente espurio. Entonces yo dije: hace poco recibí una nota de una mujer que me decía: he encontrado un versículo perfecto para que usted pueda apoyar la Trinidad. Y por cierto, solo aparece en la King James. Échale un vistazo, está ahí. De modo que algunas personas siguen pensando que es auténtico. Wallace suspiró. Hemos de formar mejor a la Iglesia. Es un crimen que hayamos estado durante tanto tiempo sin hablar claro a la Iglesia, y ahora los creyentes se horrorizan cuando oyen estas cosas. Este texto ni siquiera aparece en otras traducciones, excepto quizás en una nota marginal. El conocido ateo Frank Sindler dice que al suprimir del texto esta referencia espuria, los cristianos se quedan sin pruebas bíblicas de la Trinidad. Observé. Wallace reaccionó firmemente. Aquí voy a ser firme. Este comentario es simplemente absurdo. Parece mentira que Sindler pueda decir esto. El concilio de Constantinopla en el año 381 y el de Calcedonia en el 451 concluyeron con declaraciones explícitas acerca de la Trinidad. Evidentemente, la Iglesia no tenía necesidad de este pasaje espurio tardío para ver esta doctrina en el texto bíblico. En la Biblia encontramos claramente estas 4 verdades: el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y solo hay un Dios, afirmó Wallace. Y esto es la Trinidad. ¿Un Jesús furioso? ¿Alteran las variantes textuales de forma significativa nuestra comprensión de Jesús? En Jesús no dijo eso. Ehrman presenta algunos ejemplos que yo quería tratar con Wallace. Por ejemplo, Ehrman arguye que en Marcos 1:41 el Evangelio afirma incorrectamente que Jesús estaba lleno de compasión cuando sanó a un leproso. De hecho, afirma Ehrman, el texto original dice que Jesús se puso furioso. Le pedí a Wallace que explicara un poco esta cuestión. Su respuesta me pilló por sorpresa. Creo que Ehrman está probablemente en lo cierto con respecto al texto, dijo. ¿De verdad? Pregunté. Esto me sorprende. He estado investigando esto los últimos 2 años. Creo que el texto original dice probablemente que Jesús se puso furioso. Aunque no lo afirme claramente, dije yo, Ehrman parece argumentar implícitamente que si Jesús se puso furioso, no puede ser Dios porque Dios es amor. Esto dio lugar a una fuerte respuesta por parte de Wallace. Espere un momento, en el mundo antiguo solo había 2 grupos, los estoicos y una rama de los fariseos, que creían que la ira era siempre errónea.
Todos los demás entendían que la justa indignación tenía su lugar en la vida y Jesús era uno de ellos. ¿Cree usted que este cambio en Marcos 1:41 altera nuestra imagen de Jesús? Lo único que cambia es el modo en que interpretamos este versículo en concreto, dijo él. Pero esto no significa que, de repente, tengamos un Jesús distinto. ¿Por qué no? Más adelante en este mismo evangelio, Marcos 3:5, dice que Jesús respondió con enojo, entristecido por la dureza de corazón de los líderes religiosos que buscaban una excusa para acusarle. En Marcos 10:13 al 16, se indigna con sus discípulos porque impedían que la gente trajera a sus pequeños para que los bendijera. ¿Expresó Jesús ira e indignación en ocasiones? Sí, claro, esto ya lo sabíamos, pero sin duda era apropiado que lo hiciera. ¿Pero por qué, pregunté, habría podido estar furioso cuando sanó al leproso? Podemos plantear varias razones hipotéticas. Ehrman rechaza de plano ciertas posibilidades, por ejemplo, que Jesús estuviera furioso por el estado de un mundo lleno de enfermedades, o que ama a los enfermos pero aborrece la enfermedad. Pero el texto es ambiguo, de modo que realmente no sabemos la razón de la ira. Lo que sí sabemos es que Ehrman no consigue apoyar su afirmación de que Jesús se pone furioso cuando se cuestiona su autoridad, capacidad o deseo de sanar. No hay pruebas que corroboren esto a no ser que forcemos el texto. Pasé a tratar otra de las afirmaciones de Ehrman. Hebreos 2:9 se traduce para que por la gracia de Dios Jesús experimentara la muerte por todos. RBR 1995. Pero Ehrman sostiene que esta frase debería leerse, aparte de Dios en lugar de por la gracia de Dios. Según Ehrman, esto afecta a la interpretación de todo el libro, dije. ¿Está o no usted de acuerdo? Una vez más, creo que Ehrman exagera sus argumentos de forma significativa, contestó Wallace. Para empezar, creo que la expresión por la gracia de Dios es probablemente correcta, aunque concedo que Ehrman pueda tener razón al afirmar que la lectura original es aparte de Dios. Pero aquí vemos sus verdaderos propósitos. Ehrman vincula este texto a Hebreos 5:7 que dice que Jesús oró con fuerte clamor y lágrimas, y por ello afirma que Jesús murió en la cruz, aparte de Dios, gritando, aterrorizado y asustado, y por tanto, la implicación subyacente es que no puede ser el Dios encarnado, puesto que Dios no habría estado aterrorizado de este modo. ¿Está usted de acuerdo con esta interpretación? Por supuesto que no. Hebreos 5:7 no especifica que Jesús estuviera clamando a Dios en el momento de su muerte. Lo que dice es que Jesús presentó oraciones con fuerte clamor y lágrimas durante los días de su vida en la tierra. De hecho, el versículo anterior dice que él era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Oran por otras personas, de modo que Ehrman estaba conectando aspectos que no es legítimo conectar. Wallace añadió a continuación un último punto para sellar sus argumentos. Aunque el texto original dijera que Jesús murió aparte de Dios, esto no cambia nada desde un punto de vista teológico, dijo él. ¿Qué diferencia habría entre estas palabras y las que Jesús pronuncia en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda significan lo mismo, de modo que una vez más no se nos está dando una nueva imagen de Jesús. Esto es sencillamente disparatado. Wallace había situado en una perspectiva equilibrada la cuestión de si el texto del Nuevo Testamento es o no digno de confianza. Aunque los eruditos no pueden definir con precisión y absoluta confianza cada palabra del texto, no hay disputas acerca de los fundamentos. Por lo que respecta a Jesús, no hay nada que nos obligue a adoptar una nueva perspectiva sobre su vida, carácter, milagros o resurrección. Miré el reloj. Se estaba haciendo tarde. Había una cuestión más, pero no me hacía ninguna gracia planteársela a Wallace. No se trataba de la crítica de un erudito serio, sino de afirmaciones hechas por los tres autores de un libro que ha sido desacreditado de muchas maneras por los historiadores. Aún así, creo que la gran popularidad de esta obra se ha vendido millones de ejemplares. Hacía que mereciera la pena plantear la cuestión.
Quiero preguntarle acerca de una afirmación que se hace en el bestseller El Enigma Sagrado. Dije. Wallace puso los ojos en blanco, pero yo seguí adelante. Los autores de esta obra afirman que en el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano destruyó todos los escritos cristianos que pudieron encontrarse. Esta es la razón por la que no existen manuscritos del Nuevo Testamento anteriores del siglo IV. Posteriormente, el emperador Constantino ordenó la redacción de nuevas versiones de estos documentos que permitió a los custodios de la ortodoxia revisar, editar y reescribir el material como lo consideraran oportuno. Habría sido en este momento cuando se llevaron a cabo en el Nuevo Testamento la mayor parte de las cruciales alteraciones que ha sufrido y Jesús asumió la singular posición que ha disfrutado desde entonces. Wallace parecía exasperado. «Por favor», exclamó, «eso es sencillamente disparatado. Estos autores demuestran no saber absolutamente nada de historia. Diocleciano no destruyó todos los manuscritos cristianos. Es cierto que destruyó varios de ellos, pero principalmente en la zona oriental y meridional. Por lo que se refiere a la supuesta ausencia de manuscritos antes del siglo IV, tenemos más de 50, solo en griego, que son anteriores a esta época. Y estos manuscritos contienen numerosos pasajes. Juan 1.1, Juan 1.18, Juan 20.28, Tito 2.13, Hebreos 1.8, Segunda de Pedro 1.1, que afirman la deidad de Jesús. De modo que es absurdo decir que la deidad de Jesús se inventó allá por el siglo IV, cuando tenemos pruebas muy claras en sentido contrario en manuscritos de un periodo anterior. Por otra parte, tenemos una enorme cantidad de citas de los padres de la Iglesia antes del siglo IV. Ignacio, hacia el año 110, llama a Jesús nuestro Dios, y a continuación dice la sangre de Dios, haciendo referencia a Jesús. ¿De dónde saca esta idea si esta doctrina no se iba a inventar hasta más de 200 años más tarde? Y a partir de Ignacio, tenemos constantes referencias a la deidad de Cristo, por parte del resto de autores patrísticos. Uno no puede hacer este tipo de afirmación y pretender que se le considere un historiador responsable. Ningún historiador serio consideraría siquiera este tipo de estupidez. No obstante, al parecer, lo creen millones de personas, dije yo. ¿Cómo encaja usted esto como erudito? Es perturbador que cuando se trata de la fe cristiana, la gente no quiera o no sepa investigar los hechos que certifican las pruebas de que disponemos, respondió. Los pastores no están llevando a los cristianos a una correcta investigación histórica. He venido expresando ya por algún tiempo mi opinión de que antes de 50 años la Iglesia evangélica se arrepentirá de su actitud. ¿En qué sentido? En primer lugar, hemos de dejar de marginar la Escritura, dijo él. No podemos tratar la Biblia con guantes de seda. Hemos de batallar de un modo real con estas y otras cuestiones, porque nuestra fe depende de ello. Y en segundo lugar, hemos de dejar de tratar a Jesús como a un colega. Él es soberano, Señor del universo, y hemos de entenderlo y responder de un modo coherente. Después de años de estudiar estas cuestiones con detenimiento, ¿qué es lo que le ha sorprendido con respecto a los manuscritos que ha analizado? Lo más notable para mí es el tedio y la monotonía que supone buscar manuscrito tras manuscrito tras manuscrito y constatar que no cambian, respondió él. Sí, es cierto que existen diferencias, pero son realmente ínfimas. En mis clases anuales de crítica textual, mis estudiantes invierten una tercera parte del tiempo de deberes transcribiendo manuscritos. Invariablemente se sorprenden de las poquísimas alteraciones de los manuscritos. No quiero dar una falsa impresión. No estoy diciendo que no se desvíen en absoluto, pero la inmensa mayoría de las diferencias son errores ortográficos o nis móviles. Uno no encuentra de repente una línea en la que un escriba haya dicho, aquí voy a poner esta cosa tan interesante que se me ha ocurrido. Así que para mí lo esencial es lo constantes y estables que han sido las copias de los manuscritos a lo largo de los siglos. ¿Cree usted que Dios ha preservado lo suficiente para que podamos conocerle a Él y su verdad? Sin lugar a dudas, tenemos los puntos esenciales, sí. ¿Tenemos todos los detalles? No. Pero esta es la tarea de los críticos textuales, intentar desentrañar la redacción original de los documentos.
Pasaré el resto de mi vida indagando en los manuscritos, transcribiéndolos, fotografiándolos y publicándolos. Aún así no conseguiremos recuperar la redacción original de cada parte del texto. Pero espero que cuando llegue al final de mi vida estemos un poco más cerca y esta meta vale la pena. Doctor, padre. Mi entrevista con Wallace supuso una fuerte confirmación de que mi confianza en el texto del Nuevo Testamento estaba sólidamente fundamentada. Ninguna de las afirmaciones de Ehrman había conseguido ni por asomo cambiar en nada significativo el retrato bíblico del verdadero Jesús. Cuando se comparan las lecturas variantes del Nuevo Testamento con las de otros libros que nos han llegado desde la antigüedad, los resultados son poco menos que sorprendentes. Dijo el experto bíblico Norman Geisler, autor de más de 50 libros que explican y defienden el cristianismo. Las pruebas de la integridad del Nuevo Testamento están más allá de toda duda. Mientras me alejaba de la casa de Wallace, me vinieron a la mente retazos de otra entrevista que varios años atrás le había hecho a un erudito reconocido universalmente como el mejor crítico textual de su generación. De hecho, Bruce M. Metzger fue mentor de Ehrman en Princeton. Ehrman le dedica a él su obra, Jesús no dijo eso, y en su dedicatoria le llama Doctor Padre, y dice que él le enseñó el campo y sigue inspirándole en su trabajo. Cuando yo hablé con él, Metzger tenía 83 años, murió en 2007, 10 años más tarde. Lo que me fascinaba era que sus observaciones durante aquella entrevista coincidían de un modo asombroso con las cosas que Wallace me había dicho ahora años más tarde. Por ejemplo, recuerdo haberle preguntado a Metzger, ¿de modo que las variantes entre los manuscritos, cuando se producen, tienden a ser menores más que sustanciales? Sí, exactamente, contestó Metzger y añadió. Las variantes más importantes no ponen en tela de juicio ninguna doctrina de la Iglesia. Recuerdo también que le pregunté cómo habían afectado a su fe personal aquellas décadas de intenso estudio del texto del Nuevo Testamento. Oh, dijo Metzger, parecía feliz de poder hablar del tema. La base de mi fe personal se ha hecho más sólida viendo la firmeza con que nos han llegado estos materiales, con tal abundancia de manuscritos, de los cuales algunos son muy antiguos. De modo que, comencé a decir yo, la erudición no ha debilitado su fe. Me interrumpió antes de acabar la frase. Al contrario, subrayó, la ha fortalecido. Me he hecho preguntas durante toda mi vida. He escarbado en el texto, lo he estudiado concienzudamente, y hoy sé con confianza que al poner mi confianza en Jesús, tomé una buena decisión. Hizo una pausa mientras sus ojos me miraban con detenimiento. A continuación, añadió enfáticamente, una decisión muy buena. Para profundizar más, recursos adicionales sobre este tema. Geisler Norman y William Nix, From God to Use, How We Got Our Bible. Chicago Moody, 1980. Como Sewesky, J. Ed, M. James Sawyer y Daniel B. Wallace, Reinventing Jesus, Grand Rapids, M.I. Kregel, 2006. Metzger, Bruce M. y Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption and Restoration. Cuarta edición, Nueva York y Oxford University Press, 2005. Patsy Arthur G., The Making of the New Testament, Downers Grove Hill, InterVarsity, 1995. Wagner Paul D., The Journey from Text to Translation, Grand Rapids, M.I. Baker, 1999. Y Wagner Paul D., A Student's Guide to Textual Criticism of the Bible, Downers Grove Hill, InterVarsity, 2006.